Esta reunión está siendo grabada. Recién entré, ya continuó. Sí, hágale. Bueno, entonces, como les decía, el vibro consiste en someter el concreto a una serie de sacudidas con frecuencias elevadas que permitan una buena eliminación de aire atrapado y un mínimo de caídas en la superficie que son de vital importancia para el concreto arquitectónico. La mezcladora es la de suplantar el amasado manual de los diferentes elementos que componen el hormigón: cemento, áridos y agua. Siguiente es el bombeo de concreto. Es una máquina utilizada ¿qué? Es una máquina utilizada para transferir hormigón líquido mediante bombeo. Hay dos tipos de bombas de concreto. El primer tipo de bomba de hormigón está acoplado a un camión o las unidades más largas están en semirremolques. El otro sería el camión hormigonera. Es un aparato o máquina, en este caso pues sé que es una máquina muy grande, empleada para la elaboración del hormigón o concreto. Su principal función es la de suplantar el amasado manual de los diferentes elementos que componen el hormigón, como una mezcladora pero más grande. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Ok. Listo, bueno, mejoraron bastante. Pero pues vamos a hacer como un poquito más de refuerzo en algunas cosas que tienen que saber o terminar bien aprendiéndolas desde aquí, desde este momento. Entonces, vamos antes de pasar al siguiente grupo de exposición. Sobre todo esto que tiene que ver con las fórmulas de todo eso que se crea allí en la preparación de lo que es el cemento. Ojo, porque en general,
el del cemento es el componente importantísimo para poder generar concreto. Entonces quiere decir de que mucho de la resistencia que va a obtenerse con el concreto pues proviene precisamente de tener un buen cemento. Ese cemento en general, todas esas formulitas de las que nos hablaban, silicato tricálcico, silicato dicálcico, aluminato tricálcico y aluminoferro tetracálcico o ferroaluminato tetracálcico, que es como más lo conocemos nosotros en nuestro medio, ferroaluminato tetracálcico, ¿sí? Para el caso es fácil, en vez de, digamos, aprendernos todo ese jurgo de fórmula, ¿sí? Este tipo de simplificación. Nosotros los ingenieros civiles siempre nos la ponemos más fácil todavía. Entonces, realmente, lo que tiene que ver con el silicato tricálcico, ustedes siempre lo van a asimilar con ese silicato S y el tricálcico, pues va a ser C3. Entonces, en ese caso, el silicato tricálcico va a ser C3S. El silicato dicálcico, di, pues es 2, entonces en este caso va a ser C2S. El aluminato tricálcico, pues aquí ya no es silicato, sino aluminato, entonces por eso aparece esa ahí. El tricálcico, pues 3 veces el calcio, entonces C3A. Y el ferroaluminato tetracálcico, si aprendámonos mejor este nombrecito, ferroaluminato tetracálcico, es el de la fórmula más larga. Ese se lo van a aprender de esta forma, C4AF, ¿sí? Cada uno de estos componentes, el C3S, que es alita, el C2S, que es velita, el C3A, que es aluminato, y el C4AF, que es ferrita, estos nombres son específicamente de ese material que está prácticamente generado a partir del ferroaluminato tetracálcico, el aluminato tricálcico, el silicato dicálcico y el silicato tricálcico. Ojo, ¿de dónde sale esa vaina? Si nosotros lo que hacemos en la explotación de las canteras es sacar la caliza y arcilla en general. Precisamente los componentes primarios de todo eso es la cal, el hierro, el sílice y la alúmina. Estos son sus componentes químicos, ¿sí? Su fórmula química de cada uno de esos. Y justo después de generar ya lo que es el clínker, es decir, el clínker nosotros lo vamos a formar con estos componentes primarios, la cal, el hierro, el sílice y la alúmina, con esos, bajo la acción del calor, el movimiento, la mezcla, es que se producen estos nuevos elementos. Noten que ya aquí no aparece cal, no aparece hierro, no aparece sílice, no aparece alúmina, sino que ya aparecen otros elementos. Estos otros elementos son las nuevas fórmulas precisamente al estar mezclando esos unos con otros. Esa mezcla se produce precisamente en la prehomogenización, precalentamiento, calentamiento, y de aquí estos son los componentes en general que van a conformar el clínker Portland. Luego, y como lo vimos ahí en los procesos, es que ese clínker, que es una pelotita, como una pequeña piedra con estas nuevas características, se muele y se le adicionan otros componentes, como el yeso y a veces la magnesia. Sobre todo el yeso, en especial para lo que tiene que ver con el fraguado, es decir, es un retardante del fraguado. ¿Qué es fraguado? Pasar de un estado pastoso a un estado sólido. En ese cambio, obligatoriamente, por ser una reacción química, se genera cierta energía. Y esa energía se ve, digamos, reflejada en lo que se denomina calor de hidratación. Es decir, cuando cada partícula de cemento empieza a hidratarse al echarle agua, en ese momento empieza a calentarse, empieza a despedir cierta temperatura, se eleva la temperatura. Eso es el calor de hidratación. El calor de hidratación también hay que controlarlo, porque si es muy excesivo, pues el mismo calor va a hacer de que ese componente, de eso que va a formar, ya sea esa mezcla
de mortero o mezcla de concreto se cuartea muy fácil. Entonces hay que saber controlar precisamente ese calor de hidratación. Entonces, ya saben, los componentes primarios, cal, hierro, sílice, alúmina, componentes secundarios, yeso, magnesia, y luego de los procesos de calcinación y homogenización, se produce el silicato tricálcico, silicato dicálcico, eh, aluminato tricálcico y ferroaluminato tetracálcico. La alita, velita, aluminato y ferrita. Esas cosas son de cultura general que cualquier ingeniero civil se debe saber en cualquier parte del mundo. Entonces, ustedes también van a ser parte de eso. Los porcentajes, pues obviamente los porcentajes quiere decir de que quiénes son los que más van a aportar desde el punto de vista de resistencia y propiedades aglutinantes de lo que nos va a formar precisamente ese cemento Portland. ¿Qué pasa con esto? ¿En qué momento de forma? ¿O eso a razón de qué es? Una vez más, de los componentes principales del clinker, cuando se le está aplicando calor, que se empiezan a mezclar, ¿sí? Esas mezclas generan de que las altas temperaturas y el movimiento haga que su composición molecular cambie y cree nuevos materiales. Esos nuevos materiales son precisamente lo que a la final va a componer específicamente el clinker propiamente dicho. ¿Sí? Ahí como a manera de colorcitos, como para que vean el tipo de nuevos elementos que se van formando, ¿sí? El silicato tricálcico, el silicato dicálcico, el aluminato tricálcico y el ferroaluminato tetracálcico, ¿sí? Esa unión de cada uno de estos independientes. Ahora bien, resulta y acontece que según se va generando el proceso de clinkerización, entre ciertas temperaturas es que se logra determinar o crear esos nuevos componentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que es el aluminato tricálcico, el silicato dicálcico, esos dos son normalmente entre los 1000 y los 1100 grados centígrados. El ferroaluminato tetracálcico, ese se forma justo después de más o menos elevando la temperatura de 1100 a 1200 grados centígrados. Y la última, que es la, ojo, la de silicato tricálcico, que es la que, digamos, en porcentaje, es la que más aporta, ¿sí? La que más aporta para esa conformación del clinker. Esa es la que se forma en la última adición, digamos, de mucho calor. Entonces, como nosotros llegamos más o menos hasta los 1480, 1500 grados centígrados, es allí, en ese lapso, en ese rango entre los 1250 y ese límite, donde se forma ese componente final que es el que más tiene porcentaje de aporte en lo que tiene que ver con el clinker. Entonces, esto es importante saberlo, en qué momento también se van creando precisamente estas composiciones moleculares nuevas con esos materiales de componentes primarios. ¿Cuáles? La cal, el hierro, el sílice, la alúmina, y luego, para el cemento propiamente dicho, agregarle el yeso y magnesio. Dentro de eso, pues como por ahí no, más o menos no lo nombraron, para qué se utilizan cada cosa. La pasta de cemento, ¿sí? O el mortero propiamente dicho, así le denominamos nosotros mortero, mezcla de mortero, es lo que se conoce como cemento más arena más agua, más eventualmente aditivos, ¿sí? ¿Sí se utiliza mucho con aditivos? Claro que sí. Más vamos a colocárselo ahí de una vez.
E igual, más o menos con lo que hemos entendido, pues depende de qué mejoras o qué condiciones nuevas necesitamos, pues se le agregan algunos componentes adicionales de lo que es básico del cemento. Entonces, ¿qué pasa con eso? Resulta que acontece que nosotros siempre vamos a intentar determinar mezclas de cemento, de mortero o mezclas de concreto para obtener ciertas resistencias. Depende de en qué las vamos a utilizar, es decir, si es para pegar, por ejemplo, elementos de mampostería, ya sea ladrillos, bloques en general, u bloques a base del mismo mortero de cemento, pues tendrá ciertas dosificaciones. Para, por ejemplo, lo que es el recubrimiento de muros, pues tendrá otro tipo de dosificaciones y así sucesivamente. Entonces, cuando hablo de dosificaciones, es qué tanto de una cosa y qué tanto de las otras hay que agregarle para poder obtener cierto material. Entonces, nosotros en materia de lo que tiene que ver con morteros, mezclas de mortero o mezclas de concreto, siempre vamos a estar hablando del tema de dosificaciones. Una dosificación es qué tanto de cada componente tengo que agregar para obtener cierto producto. Entonces, por ejemplo, nosotros todo lo que tiene que ver con dosificaciones, y aquí sí no importa si son mezclas de mortero o mezclas de concreto, siempre el primer numerito que nos vamos a encontrar en las tablas, y esto hay tablas en todo el mundo, cuantas quieran, respecto de dosificaciones, pues esto ya, digamos, se ha determinado a medida que se han ido generando procesos y nuevas tecnologías de construcción para ver en qué momento nos sirve más unas que otras. Entonces, no importa si es de mezcla de mortero o mezcla de concreto, el primer numerito siempre va a hacer referencia a el cemento. Siempre va a hacer referencia al cemento. En el caso de los morteros, solamente vamos a encontrar dos numeritos. Entonces, el primero solamente hace referencia al cemento. El segundo, ¿sí? Normalmente siempre se separan por 2 puntos. Y esto, por ejemplo, esa primera que es 1,2.2, se va a conocer como una dosificación 1,2 de mezcla de mortero. Esta 1,2.3 se va a conocer como una dosificación 1,3 de una mezcla de mortero. Y ahora, ¿qué quiere decir ese segundo número? Si ya sabemos que el primero es el cemento, y pues sabemos que esto es cemento más arena más agua más eventualmente aditivos, pues el segundo numerito hace referencia a la arena, ¿sí? A la arena. Entonces, para el caso, entendamos, una mezcla de una dosificación de mezcla de mortero 1,2 será una parte de cemento por 2 partes de arena. Por ejemplo, la 1,4 será una parte de cemento por 4 partes de arena. La 1,6, una parte de cemento por 6 de arena. Ajá, ¿y eso qué? Pues empecémonos como a imaginar qué le podría pasar. Entonces, no sé si la vez pasada, si alguien alcanzó a realizar eso que les había dicho, que si podían hacer algunas mezclas, a ver qué les resultaba ahí. No sé si alguien lo pudo desarrollar o se les olvidó a todos o no tuvieron de pronto las posibilidades de generarlo. Ahí mientras piensan sobre eso, esto precisamente me genera qué tanta resistencia en algún momento. De pronto esta tabla está corta porque cada una de estas dosificaciones me debe determinar también a qué resistencia debo estar llegando. Entonces, la mezcla de mortero es una parte de cemento y 2 partes de arena. Una parte de cemento, 3 partes de arena, una parte de cemento, 4 partes de arena. Y es lógico empezar a imaginarnos que entre menos, digamos, partes de cemento respecto del otro componente, que es la arena, tengamos,
muy seguramente la resistencia y, digamos, su capacidad aglomerante, pues será mucho menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que quien le va a generar precisamente esas propiedades, pues es el cemento. Por eso es que de pronto en algún momento van a escuchar, no, cárguela de cemento, que lo que necesitamos es resistencia. Quiere decir de que se busca, de que tenga algo muy buena resistencia, de lo que más va a tener componente será de cemento. ¿Qué pasa? No todas las veces se puede hacer eso porque el cemento es costoso. Toda esa producción que vimos, pues imagínense que eso, cada bultico de cemento, normalmente de 42.5 kilos, pues puede estar oscilando entre depende del sitio, depende de qué tan cerca esté de la producción, más o menos entre los 18,000, 17,000 pesos hasta los 20 y pico de mil de pesos, depende. De hecho, por favor, intenten en todas sus zonas donde están residiendo, pueden averiguar en cuánto se encuentra precisamente el punto de cemento, en cuánto está, ¿sí? Y hacen un sondeo más o menos de eso. Y así también ¿Cuánto, van profe? teniendo en cuenta de pronto el costo de estos materiales con los cuales trabajamos. Muy ¿El precio bien. del, Sí, del bulto o del sí, cemento? del bulto de cemento, del bulto de cemento. ¿Qué pasa aquí? Eso cuando yo les digo una parte de cemento y dos partes de arena, ustedes de pronto de lo que hemos visto, ya ven de que el cemento normalmente está, digamos, empaquetado precisamente en bultos. Pero ojo, esto no es de que le echo un bulto y dos bultos de arena, aunque podría ser eventualmente así. A lo que se refiere esta dosificación y todas las dosificaciones, ya sean de mezclas de mortero o de mezclas de concreto, son mezclas en volumen. Es decir, hagan de cuenta, toman un vasito de algo, ¿sí? Y lo llenan ese mismo vasito de cemento. Muy bien, ya tienen una parte de cemento. El mismo recipiente, el mismo vasito, ahora lo llenan de arena. Una, dos veces, completo. Ahora ya tienen las dos partes de arena para este tipo de dosificación. Fue con el mismo recipiente. Entonces, las dosificaciones, esto que ustedes van a encontrar en tablas para generar las mezclas de mortero o mezclas de concreto más adelante, precisamente hace referencia a mezclas en volumen, dosificaciones en volumen. Entonces, si usted tiene una carretilla, y por eso muchos trabajadores de la construcción hablan de carretilladas, que personalmente es una apreciación muy, digamos, riesgosa, porque las carretillas, buggies y demás, esos equipos que utilizamos para transportar materiales internamente en un proyecto, pueden variar muchísimo. Entonces, no necesariamente es así. Pero en cambio, por ejemplo, lo que son los baldes, ¿sí? Baldes que son de los elementos, ¿sí? Equipos que más utilizamos en, en nuestro, en nuestro desarrollo constructivo, pues normalmente todos sí vienen como de una misma medida. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es qué tanto de una cosa estamos llenando y con esa misma medida llenaremos el resto de elementos para generar las dosificaciones. Entonces, por ejemplo, si fuese el caso de una mezcla 1-4, entonces tenemos el mismo vasito, lo llenamos completo de cemento, lo vaciamos y ya tenemos esa primera parte que es solo de cemento. Y si estamos hablando de que es 1,4, 1,5, bueno, supongamos la 1,4, pues quiere decir de que ahora el otro componente, que es la arena, el otro componente principal, lo vamos a llenar ese mismo vasito 4 veces. O tenemos 4 vasitos de esos ya exactamente iguales, con la misma medida, los llenamos 4, los echamos allí y eso me produciría, o con eso sí puedo elaborar, una mezcla 1,4. Depende de lo que yo vaya a generar de construcción, pues ya no será un vasito, sino un balde o cuestiones de volumen mucho más grandes, ¿sí? Es solamente eso. Lo único que para entender es que son la misma proporción,
pero en el recipiente volumétrico que los está conteniendo. Entonces es un balde, es un vaso, es una tapita, lo que sea. Eso ustedes siempre, lo que tiene que ver con dosificaciones, ¿sí? Por ejemplo, 1,2, 1,3, 1,4, siempre primero el cemento, luego la arena, y es una parte con esa que ese elemento volumétrico que lo contiene, una parte de cemento y con ese mismo elemento, pero 2 partes de arena para hacer una mezcla 1,2. Y así sucesivamente con las otras. Por eso por aquí habla de dosificación de mortero por metro cúbico. Esto en general, con estos datos de peso que tiene el cemento y con los datos de metros cúbicos que normalmente es para lo que tiene que ver con la arena, nosotros podemos determinar por metro cúbico. Nosotros siempre vamos a sacar originalmente unidades de A1. ¿Para qué? Para poder proyectar, no importa la cantidad de obra que se necesite, simplemente el costo de una, pues lo multiplicamos por todas las que haya que hacer. Eso en general, mucho más adelante en construcciones, es lo que van a hacer para poder generar, digamos, los cálculos de cantidades de obra y generar eventualmente un presupuesto de obra. Ahora, el cemento y la arena solos no hacen nada. Obligatoriamente hay que echarle agua. Bueno, para poder que se genere de verdad esa mezcla, pues aquí viene la proporción de qué tanta agua hay que echarle. Y como estábamos hablando de mezclas en volumen, pues el agua obligatoriamente también será en volumen. Y los litros, ¿sí? Son una medida específica de volumen para ese líquido. ¿Qué pasa con el concreto? Resulta que acontece que el concreto, pues es cemento, más arena, más triturado, más agua, más eventualmente aditivos. Ok, entonces en las tablas de dosificación del concreto, pues ya no tendremos solo 2 numeritos, sino que nos aparecerán 3. Entonces, ¿quiénes van a ser? Una vez más, el primer número siempre va a hacer referencia al cemento. El segundo número siempre va a hacer referencia a la arena. Y el tercer número, pues de esos que ocupan gran volumen en esa mezcla, pues va a ser precisamente la grava o el triturado o el agregado grueso, como lo quieran llamar o como lo encuentren en algún texto. Todo eso es exactamente lo mismo. La grava, el triturado, el agregado grueso, ¿sí? Todo eso es lo mismo. Y por ejemplo, en esta tabla específicamente, si viene lo que tiene que ver con las resistencias, y esto es una unidad precisamente de resistencia para diferentes sistemas de unidades, ¿sí? Kilogramo por centímetro cúbico, PSI y megapascales. Nosotros realmente desde el punto de vista técnico, con la NSR10, se supone que todo lo deberíamos trabajar en esta unidad, megapascales. De hecho, todo lo que ustedes vayan a encontrar respecto de cementos y concretos en la NSR10, todo lo va a hablar normalmente sobre megapascales. Entonces, pues acostumbrarse a generar esa unidad. Según sea el tipo de la resistencia que querramos hallar, pues ahí tenemos qué tanto para generar un metro cúbico de esta dosificación 1,2,2, 1,2,5, 1,2,2,5, 1,2,3, 1,2,3,5, 1,2,4, 1,2,5, bueno, en fin, en general, cada una de ellas me está diciendo qué tanto tengo que echar de cada cosa, ¿sí? Tantos kilogramos de cemento, tantos metros cúbicos de arena, tantos metros cúbicos de grava. Y en general, cuánto volumen o cuántos litros de agua específicamente. Con eso, con esa dosificación que cumple específicamente esta dosificación que viene por acá, es que yo puedo garantizar que voy a llegar supuestamente a ciertas resistencias. Entonces, por ejemplo, la 1,2,2 va a llegar a una resistencia, o por lo menos es una resistencia esperada, de 27 megapascales, que es bastante alto. La
La 123, que normalmente está entre 21 y 22 megapascales, es la mezcla típica que hacen para cualquier construcción de una casa de 1 y 2 pisos, ¿sí? Entonces es una proporción en volumen de cemento, 2 proporciones del mismo volumen de arena y 3 proporciones del mismo volumen de grava. Y se le agrega más o menos 170, 180 litros de agua. Eso influye muchísimo cómo está el ambiente, cómo está el clima. Todos esos materiales tienen cierta, digamos, propiedad higroscópica, es decir, que absorbe humedad del ambiente. Entonces, si es un ambiente muy húmedo, esto no va a ser directamente eso, muy seguramente será un poquito menos. Entonces, hay que también tener en cuenta las condiciones de eso. Ojo, eso realmente ustedes lo van a aprender a desarrollar en una asignatura específica que se denomina diseño de mezclas, ¿sí? Es hacia el final de la carrera, pero es precisamente allí porque esto nosotros lo vamos a trabajar a lo largo ya de nuestro desarrollo profesional. Y obviamente al llegar allí, pues van a entender muchísimo mejor todo lo que ya han pasado, toda la línea de suelos, ya entienden muy bien toda la cuestión de granulometría perfectamente, estados de consistencia y demás. Sí, muchos componentes para poder llegar a generar, por lo menos respecto de este material tan valioso para nosotros en materia de construcción, cómo es que hay que aprender a mezclarlo para garantizar qué tanta resistencia se va a obtener según sea el caso. Los compañeros, aquí tengo unos dibujitos respecto de eso, entonces el mismo ejemplo por ejemplo, para la mezcla 122, que es la primera que teníamos allí, esta específicamente es para concreto. Entonces, miren, exactamente el mismo recipiente volumétrico, es decir, el mismo balde. Entonces, lo llenamos con cemento, lo llenamos exactamente igual con arena 2 veces, y para generar la mezcla 2,2, pues 2 veces ese balde con grava. Si fuese 1, 2, 3, pues quiere decir de que aquí tendríamos otro baldecito para generar los 3 baldes de las 3 proporciones de grava. Eso es para obtener cantidades por metro cúbico. Es decir, al mezclar esto con más o menos 190, 180 litros, ¿sí?, de agua, nosotros podremos elaborar esto. Esto es un metro cúbico. ¿Qué es un metro cúbico? Algo que tiene un fondo de 1 metro, una altura de 1 metro y un largo de 1 metro, ¿sí? Tiene un área de 1 por 1 por 1 y simplemente la multiplican por un fondo también de 1. Eso es un metro cúbico. Eso es un metro cúbico. Y es más o menos las medidas que nosotros utilizamos para ello. En construcciones, más o menos para generar de verdad ese tipo de mezclas como más exactas, normalmente se utilizan este tipo de cajoncitos, ¿sí? Cuando de pronto estamos elaborando mezclas en el sitio, mezclas in situ o en campo, normalmente generamos algún recipiente de verdad para que no haya la más mínima duda de que no, que es que ese balde ahora está más abierto que los otros y de pronto tiene un poquito más de un material que no sé qué. Bueno, pues para eso perfectamente se puede elaborar un recipiente como estos, de 34 centímetros por todos lados, ¿sí? Entonces, esto en general me puede servir perfectamente como medida para poder generar después un metro cúbico o los metros cúbicos que requieran, según sea el caso, de esas mezclas en general. Ahí nos hablaron también respecto de diferentes concretos. Entonces, sí, el concreto normal, ¿sí? Pero también tenemos el concreto ciclópeo. El concreto ciclópeo es específicamente un concreto simple o concreto normal, realmente normal es como más la palabrita. El concreto normal, por lo general, nosotros siempre lo vamos a trabajar que llegue a 21 megapascales, más o menos tiende a ser la dosificación ideal de 1, 2, 3, ¿sí? Más o menos para el concreto.
y se le adiciona piedra rajoneada. ¿Y qué es una piedra rajoneada? Pues no es más que una piedra tipo boleo, como esas que vimos que las hacíamos como semejantes a un balón de baloncesto inflado, pero no es echar esa piedra ahí de una vez. Entonces, lo que significa rajoneada específicamente es que hay que rajarla, es decir, la vamos a partir. ¿Con qué la partimos? Con un cincel que entre más grande sea, se le colocan otros nombrecitos. Normalmente el nombrecito de un cincel muy grande es chompín, chompín. Y pues se utiliza una porra, tal cual, y se le da, y no hay necesidad de ser torco como para partir esta vaina. Pero nuestros trabajadores de la construcción, pues sí, físicamente están bien adaptados a esa situación. Y con eso nosotros elaboramos lo que viene siendo el concreto ciclópeo. Esto es un ejemplo de concreto ciclópeo. Típico, por ejemplo, para ciertas cimentaciones, normalmente en construcciones de un piso, sobre todo en casas rurales, ¿sí? Normalmente se encuentra allí. O incluso para muros de contención. Profe, ¿y qué beneficios tiene este tipo de concreto ciclópeo? Lo que pasa es que el concreto ciclópeo, y pues de pronto de aquí en adelante nosotros vamos a estar hablando específicamente de concreto reforzado. Lo que pasa es que necesitamos ver el tema del acero para entender bien esa parte. A partir de allí nosotros normalmente casi siempre vamos a hablar de estructuras en concreto reforzado. ¿Qué pasa con el concreto ciclópeo? ¿Cuál es su ventaja? Pues que no requiere nada de acero. Entonces es más donde se requiere llenar mucho volumen sin necesidad o sin tener el requerimiento de agregarle el componente de acero. El acero le soluciona algún detallito específico que tiene que ver con el concreto. Para el caso, los compañeros de pronto no nos nombraron nada de ensayos de laboratorio. Y la verdad voy a esperar hasta ver el tema de lo de aceros para ahí sí colocarles alguna cosa respecto de los ensayos de laboratorio en general o in situ, es decir, que se desarrollan en obra para garantizar la calidad de lo que es el concreto y la calidad de lo que es el acero. Y entender por qué es, digamos, ese conjunto, ese matrimonio que se forma entre el concreto y el acero, que se denomina concreto reforzado u hormigón reforzado o concreto armado, cualquiera de esos nombres es exactamente lo mismo. Todo lo que ustedes encuentren en algún texto que diga hormigón es el mismo concreto. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque normalmente él siempre va a quedar algo porosito, ¿sí? Como con huequitos, como si fuese hormigoneado. Entonces, como si una hormiga normalmente lo hubiese circundado, a eso es que hace referencia. Entonces, es exactamente lo mismo. Entonces, este tipo de elementos perfectamente se puede elaborar mucho más rápido, ¿sí? Lo que pasa es que bajo ciertas condiciones pues no requiere como tanto diseño específico, sino que más bien su forma de diseñarlo es muy simple, muy fácil y sirve muchísimo en muchos sectores, sirve muchísimo como muros de contención para ciertas zonas de vía, obviamente donde las condiciones lo ameriten. Entonces nos sirve muchísimo, pero sobre todo en esas dos es que lo vamos a ver, como cimentación propiamente dicha, es decir, algo enterrado, o que nos sirva como muro de contención, es decir, que sostenga algún talud, algún volumen de terreno específico. Se va a acabar esta sesión, ya les comparto el nuevo link.